Hace poco hemos podido disfrutar de uno de los mayores espectáculos del mundo. Los Juegos Olímpicos de Tokio han permitido, una vez más, unir a naciones de todo el mundo mediante el espíritu deportivo, especialmente después de un año marcado por una pandemia como pocas hemos vivido. No faltan los escándalos machistas, racistas o las protestas hacia otros países. Todo esto es parte de las Olimpiadas, la convivencia entre la unidad y la tregua entre países, y los problemas de su época. Es bien sabido que los Juegos Olímpicos actuales están inspirados en las Olimpiadas de la Antigüedad. Los primeros Juegos se celebraron en Atenas en 1896 por este motivo. Aunque ya se celebraban competiciones similares desde hacía más de un siglo, estos Juegos consiguieron atraer participación y atención internacional, y las sedes sucesivas fueron variando. Pero, ¿son muy diferentes de las Olimpiadas originales? ¿Por qué los griegos estaban tan interesados en las competiciones deportivas? ¿Tenían influencia más allá de Grecia? En este vídeo aprenderemos más sobre las antiguas Olimpiadas, cómo funcionaban, qué sentido tenían y cómo se preparaban los atletas. Para entender la importancia del deporte en Grecia, debemos remontarnos a la prehistoria. En cuevas como la de las Caux, podemos ver escenas de carreras, luchas, nadadores y arqueros. Es algo lógico en las sociedades primitivas, ya que era necesario estar bien preparado físicamente para sobrevivir. Con la adopción de la agricultura y la domesticación de animales, las sociedades se volvieron sedentarias, y por tanto no era necesaria una forma física especialmente buena. Pero aquellos individuos que se dedicaban a la caza, la cual era una actividad muy exigente físicamente, al no tener apenas formas de emplear sus habilidades, se dedicaron a mantener su forma física a la vez que competían entre sí. Estas competiciones se hacían para distintos procesos individuales, como correr o derribar a la presa, pero estas habilidades también tenían una utilidad práctica, y era la de prepararse para la guerra. También podían tener un sentido político, como en el caso de la épica de Gilgamesh. En este poema épico, que fue realizado por los sumerios en torno al 2100 a.C., se narra la lucha entre el rey de Uruk y Enkidu, que se agarran para tratar de tumbar al contrario. Sin embargo, no se buscaba la muerte del oponente, sino que era una competición, y que su objetivo, en última instancia, era el de mostrarse más fuerte ante su pueblo, lo que reforzaba su liderazgo. También tenía un sentido religioso, equiparando la competición a un ritual. En Egipto, por ejemplo, podemos ver a un faraón sosteniendo una pelota mientras dos sacerdotes se preparan para recogerla, con la inscripción «Los enemigos son alcanzados antes que ellos». También en Egipto encontramos murales donde se representan luchas, saltos, natación y lanzamiento de jabalina, entre otros. En Creta, los minoicos dejaron una gran cantidad de representaciones en murales que muestran escenas deportivas. Junto al boxeo y pancration, destacaba un deporte, posiblemente el más popular, el salto del toro. Suponía una prueba de valentía, fuerza y habilidad, abierto tanto a hombres como a mujeres, y con un gran sentido religioso. Posteriormente, los micénicos tenían la costumbre de hacer juegos como parte de los funerales de personajes importantes, tal y como describe la Ilíada. Pero estos juegos funerarios no se limitaban al Mediterráneo. En Irlanda se llevaban a cabo los juegos Tailteann desde al menos el 1600 a.C., donde además de honrar a los muertos, también se disfrutaba de la competición, que incluía saltos de altura y carreras de caballos y carros, además de competiciones entre artesanos. Los griegos eran competitivos por naturaleza. Las tierras que habitaban eran bastante hostiles, eran montañosas en gran parte, con poco espacio para cultivar y con un suelo difícil de trabajar y poco productivo. Las cosechas eran muy vulnerables a las sequías prolongadas, pero también a las fuertes lluvias. La supervivencia dependía del trabajo duro y de la ayuda de los vecinos. Los griegos estaban divididos en un mosaico de ciudades-estado o polis, las cuales estaban formadas por una ciudad y sus alrededores. Como la producción era limitada y la población no paraba de aumentar, con regularidad se expulsaba un número de personas, los conocidos como apoikoi, colonizadores, que navegaban hasta asentarse y fundar una colonia. De esta forma, el mundo griego se extendió más allá de Grecia, creando la Hélade, que llegó a ocupar gran parte del Mediterráneo y el Mar Negro. Pero aunque la alianza con las ciudades vecinas era primordial para la supervivencia, estas mismas ciudades eran también competidores, de modo que los amigos y los enemigos eran muy relativos.
Las guerras eran constantes, y los bandos cambiaban continuamente según los intereses y las condiciones. Por lo general, los estados pequeños y débiles se unían contra los grandes y fuertes, pero en cualquier caso, esos recursos limitados y esas tierras tan difíciles de arar se defendían con fiereza. A todos estos factores se le sumaba el aislamiento provocado por las montañas, que aumentaba la desconfianza hacia los que vivían más allá, pero al mismo tiempo aumentaba la unidad dentro de cada polis. En una sociedad dominada por la vida pública, lo más valioso para un ciudadano era la reputación. Ya que todos los ciudadanos mantenían una relativa igualdad, la gloria, aun siendo personal, estaba vinculada a su familia y al conjunto de su ciudad. Y de la misma forma, también lo estaba la reputación en caso de competir contra otras polis. La presencia perpetua de la guerra hacía que la preparación física fuese fundamental en la educación de los niños. Entre los ricos era común que quedase a cargo de un entrenador privado, aunque también podía ocuparse el padre. Sin embargo, a partir del siglo V, y en especial entre los atenienses, se extendió la palestra, una escuela de lucha para niños y jóvenes a cargo de un instructor, el paidotribes. La palestra consistía en un gran patio donde se hacían los ejercicios, rodeado por una columnata para los espectadores y una serie de salas que podían servir como vestuarios, aseos y almacenes para el equipo deportivo. Aquellos que no podían permitirse la instrucción acudían a un gymnasium, un espacio público abierto situado fuera de las ciudades. Como el ejercicio se practicaba desnudo, en griego gimnos, se empezó a conocer con este nombre a las instalaciones deportivas, llegando hasta nuestros días. Contaban con una palestra, un estadio, baños y pórticos para hacer ejercicio con mal tiempo. Tenían un tamaño tan grande que se podían practicar deportes que no eran posibles en una palestra, como correr o hacer lanzamiento de disco y jabalina. También se usaban para la instrucción militar, como realizar maniobras. Los orígenes de la Olimpiada son inciertos y están envueltos en mitos. Uno de ellos afirma que su creador fue el héroe Pélops, que se enamoró de la hija de un rey cercano llamado Enómao. Un oráculo le dijo al rey que lo mataría el marido de su hija, por lo que hizo saber a sus pretendientes que tendrían que escapar con su hija Hipodamia en un carro, mientras él les perseguía en otro carro con una lanza, y le mataría si le alcanzaba. Sus caballos eran un regalo de Poseidón, por lo que eran extremadamente rápidos. Cuando Pélops se presentó como pretendiente, convenció al conductor del carro, Mírtilo, para que aflojase la clavija de una rueda, de modo que durante la persecución el carro volcó y el rey se partió la cabeza. Pélops creó entonces una carrera de carros en Olimpia como agradecimiento a los dioses y como juegos funerarios. Estos juegos habrían servido como inspiración para las Olimpiadas. En todo caso, la fecha más aceptada de la primera Olimpiada es el 776 a.C. A partir de esta fecha se creó un calendario para medir los años, y los períodos entre juegos recibían el nombre del vencedor. Se celebraban siempre en Olimpia, un santuario dedicado a Zeus, el rey del Olimpo, organizadas por la cercana ciudad de Elis, que controlaba el territorio. Originalmente duraba un único día, y consistía solo en una carrera de 190 metros, el Stadion, que dio nombre al lugar en el que se realizaba. Con el tiempo se fueron añadiendo más competiciones, hasta alcanzar las 23, aunque no se celebraban más de 20 en un mismo juego. Los atletas competían vestidos al principio. El primero en competir desnudo fue Orsipo de Megara, que se deshizo de su ropa para correr más rápido. Se alzó con la victoria en el Stadion en el 720, supuestamente por haber fingido perder la ropa por accidente durante la carrera. Su ejemplo fue seguido por otros atletas, convirtiéndose en una norma. Sin embargo, otros aseguran que fue Acanto de Esparta en esos mismos juegos. En el 684, los juegos se prolongaron hasta durar 3 días, y en el siglo V alcanzaron los 5 días. Aunque los primeros juegos solo despertaron interés dentro del Peloponeso, no tardaron en extenderse por toda Grecia y sus distantes colonias, que enviaban a cada vez más atletas profesionales, los cuales entrenaban durante años. Las Olimpiadas se anunciaban mediante una tregua, que 3 heraldos conocidos como Spondophoroi se ocupaban de hacer saber en las ciudades que participaban. La tregua sagrada no evitaba todos los conflictos, sino aquellos que fuesen una amenaza para el desarrollo de los juegos. Por ello, estaba prohibido que los ejércitos pasasen por la región. También servía para garantizar la seguridad de los atletas y los asistentes. Aún así, habían numerosos peligros, especialmente para aquellos que llegaban por mar, que podían sufrir tormentas o ataques de piratas.
Al igual que hoy, la política influía enormemente en los juegos, y sufrieron enormemente durante guerras como la del Peloponeso, donde participaron polis de todo el mundo griego. La tregua se violó en varias ocasiones, por ejemplo cuando los espartanos invadieron Lépreo, bajo el dominio de Elis, lo que les valió la expulsión de los juegos. En el 364, los arcadios asaltaron el santuario durante los juegos, pero fueron rechazados. Fuera de los juegos, Olimpia estaba prácticamente deshabitada. A pesar de que el número de espectadores era enorme, no habían apenas instalaciones para albergarlos. Los más ricos podían disponer de habitaciones y algunos baños, mientras que el resto tenía que alojarse en tiendas y asearse en el río, a merced del calor y de los insectos. Epicteto, en el siglo I después de Cristo, dijo: «Dirás que hay muchas cosas molestas y desagradables en la vida, ¿y no hay ninguna en Olimpia? ¿No te has quemado? ¿No te ha empujado la multitud? ¿No has carecido de medios cómodos para bañarte? ¿No te mojas cuando llueve? ¿No has sufrido la abundancia de ruido, clamor y otras molestias? Supongo entonces que comparadas todas estas cosas con la magnificencia del espectáculo, eres capaz de aguantar y soportarlo todo». La gran concentración de personas fomentaba los negocios y el intercambio de ideas, por lo que no era extraño ver a artistas vendiendo sus obras o a filósofos dando discursos. Las mujeres no podían acudir a los juegos, a excepción de la sacerdotisa de Deméter, que era también una de las pocas personas que tenía un asiento. Se supone que la prohibición no se aplicaba a las mujeres solteras, que podían buscar pretendiente, ni a las prostitutas. Los juegos comenzaban a finales de julio o principios de agosto, aunque para entonces los atletas ya llevaban un mes entrenando en la cercana Elis. A partir del 468, la duración de los juegos se fijó en 5 días. En el primer día tenía lugar la ceremonia de apertura. Debido a que era una celebración religiosa, tanto los atletas como sus entrenadores y familiares juraban respetar las normas. También participaban los jueces, que debían juzgar de forma justa y no aceptar sobornos. El juramento olímpico se hacía ante una estatua de Zeus en el Bouleuterion. Hacer trampas era ofender al dios, y por ello estaba castigado mediante azotes con un palo o un látigo. También se imponían multas para los intentos de soborno, que se usaban para pagar estatuas de Zeus conocidas como sanes. Como estaban situadas en el camino que los atletas recorrían para llegar a la pista, servían de recordatorio, y además en su base tenían una inscripción que detallaba el delito. En el segundo día tenían lugar las carreras de caballos y el pentatlón. La hípica y las carreras de carros eran los deportes más prestigiosos, ya que solo los más ricos podían costearlo. Consistía en una carrera con 4 caballos, otra con 2 y una última con un conductor, que era elegido por el dueño. Estas eran las únicas ocasiones en las que podía participar una mujer, ya que el ganador no era el conductor, sino su propietario. Esto era más común en Esparta, donde las mujeres podían heredar bienes, incluidos los caballos. Una de estas mujeres fue Quinicia de Esparta, hija del rey Arquídamo II, que ganó en las Olimpiadas del 396 y las siguientes, aunque no pudo reclamar su premio. El pentatlón consistía, como su nombre indica, en 5 competiciones. Durante la tarde se hacían el lanzamiento de disco, el salto de longitud, donde a diferencia de hoy se usaban pesas para alargar el salto, lanzamientos de jabalina, carreras y lucha. A la carrera tradicional se le añadieron el diaulos, donde debían ir y volver, otra versión en la que hacían lo mismo pero con equipo de óplita, y el dolicos, donde debían recorrer cerca de 4.000 metros. El tercer día se dedicaba a varios rituales. Primero se hacían ritos en honor a Pelops, seguidos por una procesión de los participantes, jueces y embajadores de las distintas ciudades. Tenía lugar entonces la hecatombe, la cual debía coincidir con la luna llena. Consistía en el sacrificio de 100 bueyes, cuya carne era cocinada en una gran hoguera y repartida entre los asistentes. Al cuarto día se desarrollaban las luchas, los conocidos como deportes pesados. Aparte de la lucha como tal, estaban también el boxeo y el famoso pancration. Los luchadores competían desnudos, sin división según el peso, por lo que los atletas más corpulentos tenían ventaja, pero también podían ser más lentos que su rival. Pero sí que habían divisiones por edades. La edad mínima para participar eran 12 años, mientras que los 18 marcaban el límite de la categoría joven. Esto suponía un serio problema, ya que no habían certificados de nacimiento que confirmaran la edad. Para ello se hacían deducciones según la estatura y el desarrollo de la barba. Otra diferencia con respecto a la lucha actual es que no habían rondas. La lucha terminaba con la rendición o un KO.
Sabemos que estos combates eran más que un espectáculo. Los griegos le daban mucho énfasis a la lucha, especialmente los ricos, que podían permitirse entrenadores en el gimnasium. El Pancration era el favorito, y también el más brutal. Las normas eran simples, ni morder ni desgarrar. Todo valía, y no había ningún tipo de protección, ni siquiera para las manos. Las heridas y lesiones eran muy comunes, incluidas las de gravedad, y no era raro que hubiesen incluso muertes. Un buen ejemplo de la brutalidad del Pancration tuvo lugar en la Olimpiada del 564, cuando Arraquión de Filagia participó por tercera vez tras ganar los 2 juegos anteriores. A pesar de estar siendo estrangulado por su rival, se negó a rendirse, y con sus últimas fuerzas le clavó el pie a su rival hasta dislocarle el tobillo. Dolorido, levantó su dedo índice para indicar que se rendía, pero en ese momento Arraquión murió. Por ello, y de forma excepcional, se le dio la victoria de forma póstuma. El último día se dedicaba a los banquetes en honor a los vencedores. Este recibía como premio una corona de ramas de olivo proveniente del árbol sagrado que había junto al templo de Zeus. Se ataban una cinta sobre la frente y a veces en los brazos, y erigían una estatua en el templo. Dada la importancia política de los juegos y el orgullo dentro de la polis, los vencedores recibían premios y grandes elogios, logrando la fama eterna. Es interesante mencionar que el lugar en el que se celebraba el banquete, la Casa de los Magistrados, tenía un hogar dedicado a Hera, que es la base del actual fuego olímpico. La diferencia es que el fuego siempre estaba encendido, y solo se encendía cuando la llama se extinguía, usando para ello espejos, costumbre que sí se ha mantenido. Aparte de las Olimpiadas, hubo otras grandes competiciones que no se quedaron muy atrás. Eran las Panateneas de Atenas, los Píticos de Delfos y los Sísmicos de Corinto. Todos se sincronizaban de forma que pudiese celebrarse uno cada año. Pero los Juegos de Olimpia fueron los más célebres y los que más personas atrajeron. Una de las ciudades que más ganadores tuvo fue Crotona, al sur de Italia, lo que demuestra la extensión de su fama. También es de admirar el fuerte espíritu de los Juegos, que permitieron su celebración de forma ininterrumpida durante 1000 años. Fue capaz de celebrarse incluso durante guerras a gran escala, como las guerras médicas y la del Peloponeso. De hecho, la escasez de hombres en las Termópilas, según contaban, se debía en parte a que muchos hombres estaban en Olimpia. Durante la guerra del Peloponeso, la participación de tantas ciudades en el conflicto hizo que la importancia política de los Juegos se disparase. Las ciudades aumentaban su influencia mediante las victorias, llegando en algunos casos a sobornar a los mejores atletas para que cambiasen de nacionalidad, como en el caso de Sótades. En época romana, el emperador Nerón añadió una competición de música y canto, que ganó a pesar de ser un pésimo cantante. Con Adriano y Antonino Pío, su fama aumentó enormemente, aunque fue decayendo durante el siglo III después de Cristo. Oficialmente terminaron en el año 393, cuando Teodosio I prohibió los cultos paganos. No obstante, se sabe que se siguieron celebrando, aunque la documentación es escasa y en aquel entonces el santuario estaba muy dañado por los terremotos y las invasiones bárbaras. Pero hoy, casi 2000 años después, podemos seguir disfrutando desde nuestros televisores del espíritu competitivo del deporte. Podemos rememorar las hazañas de los grandes atletas griegos, que ascendieron para quedarse entre los dioses y recordar al resto sus hazañas, las cuales nos siguen inspirando. Y aunque esa llama sagrada se apagase hace mucho, sigue encendiéndose para marcar el inicio de las nuevas Olimpiadas cada 4 años. El mundo ha dejado de acudir a Olimpia, para ser Olimpia la que acude a todo el mundo.